¿Cómo va la vida? Bienvenidos a una nueva lectura de algo que no adaptó el anime. O bueno, algo que no adaptó no. Una comparación de cómo el anime adaptó esta pelea y cómo se escribió en la novela ligera. Sí, aquí vamos a ver la versión totalmente fiel. Bueno, porque es la versión original más bien. No sé hablar, lo lamento, tengo sueño. No sé procesar palabras, no sé procesar pensamientos, increíble. Entonces, la pelea, es verdad que en el anime se siente un poquito lenta, porque ya lo llegamos a hablar, es un poco más una pelea de estrategia, es un poco más una pelea de medirse los poderes el uno al otro. Y van a ver que en el anime al menos la adaptó decentemente según mi criterio, porque en la novela si bien tiene muchos más detalles, hay muchísimos pensamientos propios de Ainz. Bueno, Ainz Dora, ¿sí? O Pandorainz. El ritmo de la pelea es muy así. Así que por eso leo esto, por eso traigo esta pequeña lectura. Así que vamos allá. Voy a empezar justamente desde el momento en que ya apareció Asut. Se fue a perseguir a Asut, ¿vale? Albedo se fue a perseguir al acervo armadura. Por cierto, detalle, una advertencia. Eh, en la novela ligera, en la versión original de Panini, ¿sí? La versión original de Panini, el nombre de Saindorcus es Seindorcus, ¿sí? Es un poquito diferente. En el caso de que ustedes escuchen Sei, aunque creo que en este pedazo no se menciona su nombre. En fin. Albedo se fue a perseguir al acervo armadura. El único que quedaba en el campamento era Ainz. Si todo iba como lo imaginaba, empezaría pronto. Ainz activó Body of Effulgent Beryl. Si alguien con conocimiento mínimo intentara matarlo, usaría un arma contundente, pues los golpes eran el punto débil de los esqueletos. No sería bueno permitir que lo golpearan y perder mucha vitalidad para cumplir su objetivo. Entonces, Ainz recibió la reacción de su Delay Teleportation. Ahí lo tenía. Al parecer, Albedo no había sido el objetivo. Teleportation. Heinz se sintió aliviado, pues eso habría sido un problema. Sin embargo, ¿en realidad era así? ¿No sería una trampa doble? El enemigo estaba por teletransportarse justo detrás de él. Era uno solo. Esto le permitía deducir que se especializaba en combate cercano. Mientras la teletransportación se aplazaba, Ainz activó el hechizo Explode Mind justo detrás de él, en el lugar al que llegaría el oponente. A continuación, se mantuvo inmóvil y esperó. Habría preferido voltear para confirmar con Life Essence si el hechizo lo dañaba, pero tenía que contenerse. En cuanto apareció, hubo una explosión. Ainz se alejó del enemigo y luego volteó hacia atrás. Plata. No. Brilla diferente. Platino. ¿O será un metal que no conozco? Entre la polvareda de la explosión se reflejaba una armadura completa de color platino. Alrededor de esta flotaban 4 armas que la seguían: una lanza, una katana, un martillo y una gran espada. Todas eran demasiado grandes para blandirse, como si hubieran sido creadas para la estética en mente más que la utilidad. Eran parecidas a las muchas que había en la cámara del tesoro de Nazarick. El brillo de las armas era muy parecido al de la armadura. Era probable que también fueran de platino. Pero quedaba una duda. De ser ese el caso, aunque el platino tenía valor como metal precioso, carecía de algún efecto especial mágico, por lo que no entendía qué se ganaba al crear equipo con él. Lo más probable era que solo fuera un recubrimiento de platino, con el fin de esconder el metal verdadero. Había ejemplos similares en Nazarick, como los golems en la habitación del Duque del Terror, de los cuales se había enterado recientemente. La segunda posibilidad era que se tratara de un metal parecido, pero diferente, uno exclusivo de este mundo, que él no conocía. Con la guardia en alto, Ainz observó todos los movimientos del oponente. La batalla podría decidirse a partir de cualquier información que lograra obtener. Lo que le parecía más extraño era que no percibía emoción en las acciones del enemigo. Se había mantenido inmóvil desde que apareció. Sería como una muestra de imperturbabilidad al no haber derramado sangre por el ataque. No era posible que no lo hubiera dañado.
No creía que solo le hubiera empolvado un poco la armadura luego de la explosión. Tendría que haber bloqueado completamente su ataque mágico de alto nivel para lograrlo. Aunque Ainz se especializaba en la rama espectral, Explode Mind no infligía daño de algún atributo en particular, por lo que no era fácil bloquearlo. Entonces, ¿por qué lucía tan calmado? ¿Se estaba conteniendo con dientes apretados? ¿O se había decidido a morir? ¿O acaso realmente tenía un truco que lo había bloqueado? ¿Creíste que me quedaría ahí parado sin hacer nada? Hay todavía más Intentó hablarle para ver su reacción, pero no le permitió decir más. La armadura comenzó a prepararse para el siguiente ataque. El martillo se movió con suavidad a una posición fácil de sujetar. Ainz sonrió al confirmar cierto dato. Su objetivo no había sido Albedo, sino él. Llegó a esa conclusión porque, como no le seguía la plática, significaba que no buscaba ganar tiempo. Quería acabar con él antes de que llegara cualquier refuerzo. Si hubiera aparecido en el aire o le respondiera, sospecharía que iban por Albedo, aunque existía la posibilidad de que buscaran derrotarlos a ambos al mismo tiempo. Ainz ya había considerado todo esto. Sin embargo, no imaginaba el ataque que vendría del enemigo. Había pensado que era un guerrero por las armas que flotaban a su alrededor, y que por eso se acercaría, pero este sacudió la mano como dando una orden. Al instante, el martillo gigante voló hacia él. Fue rápido. La velocidad fue como la del lanzamiento de un guerrero de nivel alto, imposible de esquivar para Ainz. Podría inhabilitar cualquier proyectil no mágico, pero era bastante obvio que este sí contaba con magia. Ainz no se movió, decidió recibir el ataque tan inmóvil como su oponente. En cuanto el martillo hizo impacto, activó un hechizo. Body of Effulgent Beryl anuló cualquier daño por impacto. No alejó la mirada del oponente en ningún momento, y notó que parecía paralizado. Debió sorprenderle que Ainz no hubiera recibido daño. El martillo regresó a la misma velocidad y volvió a flotar con el resto igual que antes. Ainz rió a carcajadas y extendió los brazos, mostrando que estaba ileso. ¿Ahora entiendes? Ya debes saber que los esqueletos somos débiles contra golpes. Sí, eso me incluye. ¿Creíste que no cubriría esta debilidad? ¿De verdad piensas que soy tan tonto? Pues aquí lo tienes. Ainz se golpeó el pecho y continuó. Ninguno de tus golpes tendrán efecto en mí. El enemigo no lanzó un siguiente ataque mientras presumía. Ainz pensó seriamente en la razón. Un malentendido podría costarle la vida. El enemigo levantó la mano y habló. Era la voz de un hombre. Barrera de desconexión mundial. El aire alrededor del enemigo se distorsionó. Si consideraba que esta barrera se extendía con la misma forma, entonces el lugar estaría encerrado dentro de una semiesfera transparente, bastante amplia, a escala de kilómetros. Tenía por seguro que Albedo y los demás guardianes habían quedado fuera. Ainz echó a andar el hámster en su cabeza a máxima potencia. Lo normal para este tipo de barreras era prohibir el contacto entre el interior y exterior, pero ¿a qué grado? ¿Alguien podría entrar físicamente si corría contra ella? ¿Y si se teletransportara? También debía pensar en el alcance. ¿Con una forma semiesférica podría entrar alguien por vía subterránea? Y lo más importante, ¿podía destruirse? Le faltaba información. No podía tener nada por seguro, aunque sí podía darse una idea. Primero, su oponente debía saber que Ainz era Magicaster, así que por lo menos inhibía la teletransportación. Segundo, como no había intentado lavarle el cerebro con un War Item para comenzar, podía deducir que él no fue quien atacó a Shaltir. ¿O tuvo algún otro motivo? Había solo una cosa de la que estaba seguro. Su enemigo era formidable y no podía bajar la guardia ni en lo más mínimo. Llegaba a esa conclusión porque, a pesar de que Ainz conocía una gran cantidad de habilidades y hechizos grandiosos, y era uno de los más eruditos de Nazarick en cuanto a sus aplicaciones gracias a su entrenamiento, este poder no estaba en la base de datos de su cerebro. Lo único que podía suponer era que, para tener efecto sobre un área tan amplia, debía tratarse de magia de nivel super o de un War Item. De ser el caso, significaba que el oponente había activado sin problema, en un solo instante, tan tremendo poder. De nuevo, su enemigo era formidable, lo suficiente para acabar con él
y sus guardianes nivel 100. Aún así, frente a este temible oponente, no mostró cambio en sus emociones. Claro, no era algo que su rostro pudiera reflejar, pero quizá el otro lograría percibir cambios en su porte o su voz, y Ainz Ooal Gown no se permitiría actuar de manera tan vergonzosa. Tampoco permitiría que el contrincante notara su alivio y alegría. No debía saber que pensaba que hizo lo correcto al enfrentarse solo contra él. Ainz entrecerró los ojos, continuando su observación. Aunque el poder no le resultaba familiar, había entendido algo. Este consumía vitalidad. Así, podía concluir que no estaba de adorno. Existía algún tipo de efecto y debía investigar cuál era. Había notado, a través de Life Essence, que el enemigo perdió una gran cantidad de vitalidad al activar el poder, mientras que Mana Essence no reaccionó. La cuestión era que, como era común entre guerreros puros, el enemigo no contaba con mana. Si la barrera tenía la intención de atrapar a Ainz, quizá ahora el oponente estaría más dispuesto a hablar. Entre más confiara en su propio poder, era más probable que accediera. Así que Ainz decidió hacerle una pregunta con calma. Su voz era tan tranquila que parecía que no había recibido el impacto del martillo un momento atrás. Te perdono el ataque sorpresa. Imagino que ya has de saber mi nombre, pero lo diré de cualquier forma. Soy el rey hechicero, Ainz Ooal Gown. Es tu turno. ¿Podrías decirme tu nombre? Luego de unos segundos de silencio, recibió respuesta. Riku Aganeya. De inmediato, Ainz comenzó a analizar la información obtenida. Ahora le parecía muy probable que la barrera no solo impidiera la salida, sino también la entrada. Darle información significaba que no pensaba dejarlo huir y que había eliminado cualquier probabilidad de permitirle refuerzos. No había ningún Riku en los documentos recopilados por Sebas y Demiurge. Era imposible que se les hubiera pasado a investigar a alguien como él. Aunque fuera una especie de ermitaño, no resultaba creíble que no existiera registro de alguien tan fuerte en la historia del reino. Lo más probable era que se tratara de un nombre falso. Pero, ¿por qué? Si fuera un ciudadano del reino, podría dar su nombre verdadero y declarar que acudía a acabar con el jefe del mal que osó invadir su nación. ¿Sería que su posición se lo impedía? ¿Había circunstancias por las que necesitaba esconder su verdadera identidad? Quizá intentaba que Ainz dirigiera su odio al verdadero Riku Aganeya, o tal vez temía que le sucediera algo en cuanto revelara su nombre. Cuando conquistó los yermos, investigó a las tribus de semihumanos y descubrió que algunos pensaban que les caería una maldición si revelaban su verdadero nombre, pues iba atado a sus almas. Sin embargo, luego de investigar más en Nazarick, no encontró prueba de que fuera cierto, así que lo tomó como una simple leyenda. Entonces, ¿Riku provenía de alguna tribu con ese tipo de leyenda? Tenía tan poca información que solo podía apilar hipótesis sobre hipótesis, pero sí conocía a dos individuos fuertes relacionados con el platino. Uno de ellos no tenía forma humana, así que debía ser el otro. Escuché una canción de bardos, una saga sobre los llamados 13 héroes. No se conocen los nombres de varios de ellos, pero uno tenía armadura de platino. ¿Se llamaba Riku Aganeya? Seguramente los bardos se alegrarán de escucharlo. ¿De verdad? No sabía que mi nombre era tan famoso como para que los bardos quisieran saberlo. El enemigo contestó sin emoción. La respuesta pudo ir acompañada de un encoger de hombros, pero no se movió. ¿Realmente era uno de los 13 héroes? ¿Pretendía seguirle el juego para ocultar su identidad? ¿O quizá había otro motivo? Cielo santo, pensó Ainz. Al parecer tendría muchos retos para discernir las falsedades de las verdades. En cualquier caso, debía descubrir qué tan fuerte era ese hombre que se consideraba capaz de vencer en un duelo 1 a 1 al Magic Caster que acabó con un ejército de 200.000 soldados con un solo hechizo. ¿Te parece bien si te llamo Riku? No, contestó de inmediato, una repulsión clara en la voz. Perdona, en ese caso, ¿qué tal Aganeya? Así está bien. Bien, te propongo algo. ¿Qué te parecería convertirte en súbdito mío? Comenzó a notar la presión en el aire que rodeaba a Riku,
pero este no se puso en guardia ni cambió de postura. Se mantenía inmóvil. No lo entendía. Si consideraba que Ainz era inferior, tendría sentido que no se pusiera en guardia. Cocytus había actuado así frente a los hombres lagarto. Entonces, ¿se creía superior a Ainz Olgón? No le parecía que fuera el caso. Entonces, dedujo que con esa posición ya estaba en guardia. Si podía controlar las armas sin moverse, esa postura recta era su posición de combate. Supongo que es un no. Qué pena. ¿No puedo intentar convencerte? Estoy reuniendo a los individuos más fuertes, como Momón de Oscuridad, a quien ya tomo como subordinado mío. Si te unieras a mí, podría detener la invasión al reino. Tú vales más que ese país entero. Me rehúso. Fue directo, sin vacilar. Ainz se mantuvo inexpresivo y pensó lo más rápido que pudo en qué significaba. Aunque estuviera absolutamente seguro de poder salvar al reino luego de derrotar a Ainz, ¿lo estaba tanto como para no vacilar ni por un instante? ¿Tenía por cierto que el ejército del reino hechicero se retiraría al matarlo? ¿O no le interesa qué le suceda al reino? ¿Es de otro país? Velo de luz. La armadura de Riku comenzó a brillar. Por un momento pensó que reflejaba el sol, pero notó que la vitalidad del oponente volvía a bajar. Debió activar algún poder. Esto también comprobaba su deducción previa. Para usar sus poderes, Riku consumía vitalidad. La cuestión era que ésta podía recuperarse fácilmente con magia o pociones, lo que significaba que estas habilidades no eran tan fuertes. En este mundo aplicaba la regla de que, entre más costara utilizar un poder, más fuerte resultaba. El que activara su habilidad significaba que las negociaciones quedaban descartadas. Ainz activó su magia de inmediato. Greater Teleportation. Se teletransportó justo frente a la barrera. Teleportation. A ver. Se teletransportó justo frente a la barrera. O con más precisión, la barrera se atravesó en su camino. No funcionó. Miró alrededor y notó que Agane ya no estaba. Quizá no contaba con un poder que le permitiera seguirlo. En la dirección hacia donde Ainz veía, mucho más allá, se encontraba la gran tumba subterránea de Nazarick, a donde había intentado ir. Así confirmó uno de los efectos de la barrera. No le permitía teletransportarse hacia el exterior, pero sí podía hacerlo dentro de ella. Intentar salir solamente lo llevaba al punto frente a la barrera que se encontraba entre su posición anterior y su destino. Este dato era importante. No había tenido intención de teletransportarse en esta pelea, pero valía la pena quitarle al enemigo una de sus haces bajo la manga. Ainz extendió la mano hacia la barrera semitransparente. Podría infligirle daño en cuanto la tocara, pero era poco probable que fuera de tipo ofensivo. Después de todo, no recibió daño al impedirle la teletransportación. Tocó la barrera. Se veía suave, pero en realidad era durísima. Intentó empujarla, pero no pudo moldearla, mucho menos romperla. Literalmente era una separación absoluta del mundo. Después sacó una moneda y la arrojó. Esta chocó con la barrera y rebotó. Luego probó con Lighting, calculando el ángulo. No la atraviesa. Quedó convencido de que era tal como lo imaginaba. Cuando obtuvo la reacción de Delay Teleportation, debía ser Riku. Ainz activó Body of Effulgent Beryl y se detuvo, mostrándole la espalda al oponente. En cuanto Riku apareció, algo chocó a gran velocidad contra Ainz. El ataque tenía efecto de impacto, el cual fue bloqueado por su hechizo, pero por alguna razón su cuerpo fue empujado contra la barrera. Esto era inusual, pues el hechizo solía inhabilitar tanto daño como efectos secundarios. Aún así, no fue el caso para el ataque de Riku. Lamentablemente, no supo qué significaba. Ainz se volteó con lentitud y porte soberbio. El martillo regresó al lado de Riku. Las 4 armas a su alrededor ahora brillaban de blanco. Era un resplandor parecido al de la armadura. Riku tenía menos vitalidad que antes de teletransportarse. Había perdido más que cuando utilizó el poder en su armadura. ¿Sería porque necesitaba activar el hechizo una vez por arma? ¿O teletransportarse consumía vitalidad? Necesitaba más información. Te dije que los ataques de impacto no servirían, pero
¿Cómo hiciste eso? No puedes salir de esta barrera ni teletransportarte. Tu destino es morir aquí. Oye, contéstame, dijo Ainz en su mente. No se quejó en voz alta porque quería evitar molestarlo lo más posible para aflojarle la boca. Ya veo. Debo decir que estoy impresionado de que eligieras colocar esta barrera, de donde tú tampoco puedes salir. Así que ya estás decidido. No obtuvo respuesta. Una de las 4 armas, la espada grande, se detuvo. Ahora sigue esa. Parecía no tener intención de seguir conversando. Al entenderlo, Ainz hizo el primer movimiento. Twin Magic, Obsidian Sword. Ainz creó 2 espadas de obsidiana y atacó a Riku con ellas. Si su oponente utilizaba armas flotantes, él también. La primera fue rebatida por la espada de Riku, mientras que esquivó la segunda con un movimiento extraño. ¿Qué? Se le escapó a Ainz. No le sorprendía que la hubiera esquivado, sino que el movimiento que hizo parecía imposible incluso para alguien como Cocytus. Había dado una voltereta a un lado a la altura de la cabeza. Esto en sí ya era raro, pero vaya, aceptable. El problema era que faltó un movimiento que cualquier humano requeriría. Al brincar, uno solía inclinarse un poco para poner fuerza en las piernas. Este movimiento de anticipación era necesario, pero Riku no lo hizo. No aplicó fuerza ni se preparó, ni nada. Dio la voltereta a partir de la posición en la que ya estaba. No era técnicamente imposible si usaba un hechizo como Fly, pero incluso Ainz tendría problemas para lograrlo. Su cuerpo temblaría en algún momento. Quizá lo haría alguien con talento natural para Fly, pero presintió que podría averiguar algo más de su oponente a partir del extraño movimiento de Riku. Lo malo era que no podía especificar qué. Mientras Ainz se sentía frustrado, la espada grande de Riku volvió a volar hacia él. Sus espadas de obsidiana ya habían sido repelidas por las otras armas. La gran espada se movió como si tuviera voluntad propia y esto le recordó a otra de su gremio. Enseguida, activó un hechizo de defensa. Wild Wall of Skeleton. La espada se impactó contra el muro que había creado y lo destrozó de un golpe. Nada mal. Donde se encontraba el muro ahora solo estaba la espada, la hoja apuntando hacia Ainz. Pensó que regresaría con Riku, pero no. Comenzó a atacarlo, con movimientos como si la sostuviera un hombre invisible, mientras Riku permanecía inmóvil sin cambiar de postura. Al verlo, Ainz entendió que era lo que imaginó antes: un muñeco. Riku se movía como títere. Parecía como si hubiera un ser gigante detrás de él, moviéndolo con una mano mientras controlaba las armas con la otra. Así que no era que moviera las armas con un poder como psicoquinesis, sino que también controla así la armadura. ¿Acaso estará vacía? ¿O es que el usuario puede controlar su cuerpo dentro de ella? La gran espada descendió sobre él y Ainz sacó un bastón, Blasting Staff, para detener el ataque. La presión cayó sobre él y sintió que sus pies se introducían un poco en la tierra. Quizá tendría sentido atacar la espada si tuviera una habilidad para destrucción de armas, pero no era así. Podría destruirla con un hechizo de ácido o parecido que tuviera efecto físico, pero tomaría mucho tiempo. Su mejor opción era atacar directamente a Riku. Grasp Heart. Utilizó un hechizo de su especialidad, la rama espectral, pero no tuvo efecto en Riku. Mientras Ainz se preguntaba si se debía a que tenía resistencia a la rama espectral, a los hechizos de muerte instantánea, o a las condiciones negativas, la espada volvió a blandirse hacia él, ahora a más velocidad que antes. ¡Ah! No alcanzó a detener ni esquivar el ataque, lo recibió con el torso. Sufrió daño de corte y retrocedió, chocando contra la barrera de luz que estaba detrás de él. Este no era un buen lugar para pelear. Greater Teleportation. Ainz se teletransportó al cielo. Sus espadas no funcionaban como otras clases de invocaciones, por lo que éstas aparecieron justo a sus costados. Como estaba justo arriba del enemigo, resultaría fácil localizarlo, pero su intención no era alejarse ni esconderse hasta que Albedo volviera o algo semejante. Él mismo había deseado esta pelea. Por si acaso, activó Body of Effulgent Veil mientras observaba a Riku, tan diminuto en el piso. Justo entonces, este lo detectó y ascendió de golpe. Dado que no se limitó a arrojarle las armas, estas debían tener un límite probablemente de distancia. Ainz comenzó a descender.
En cuanto sus caminos se cruzaron, arrojó sus 2 espadas de obsidiana. Estas eran exclusivamente para atacar y no servían para defenderse. Eran espadas frágiles, y recibir ataques disminuía su resistencia a gran velocidad. Las espadas cortaron el aire en su camino hasta Riku, pero este las rebatió. Pareció exigirle todo su esfuerzo, pero no contraatacó. En cuanto Ainz llegó al suelo, notó que una lanza caía hacia él a rapidez exorbitante. Se arrojó al frente, esquivándola por un pelo. Como ya tenía activado Fly, no se dificultó en ponerse de pie. Se alejó un poco mientras se levantaba. A la vez, Riku regresó al suelo. La lanza clavada en el piso se elevó y volvió a su lugar, al lado de las otras 3 armas. Las espadas de obsidiana también flotaron hacia Ainz. Sin duda, estos movimientos me hacen pensar que no hay alguien vivo dentro de esa armadura, pensó Ainz mientras lo observaba. Tampoco había doblado las rodillas ni un poco al descender. Riku por fin cambió de postura, sujetando la espada con la mano. De inmediato se le acercó. No se había movido tan rápido, como si fuera un cometa hasta entonces. Las espadas de obsidiana volaron a recibirlo, pero la katana de Riku las rebatió, arrojándolas de un golpe al suelo. ¡Call Greater Thunder! Varios relámpagos sobrepuestos atravesaron a Riku, pero este no se detuvo. No era que no recibiera daño, podía ver cómo perdía vitalidad. La cuestión era que resistía todo el dolor. Levantó la espada y atacó a Ainz. ¡Ugh! Justo mientras recibía el daño, Ainz notó que la katana se movía en una esquina de su campo visual, cortando hacia él. Agitó su Blasting Staff. Riku recibió el ataque con el cuerpo. Los ataques de un Magicaster no eran la gran cosa, así que decidió aceptar el daño para también arremeter contra Ainz. En una situación normal, su decisión sería la correcta, y Ainz habría hecho lo mismo en su lugar, pero en ese momento fue un error. Ainz sonrió burlón y liberó una onda de impacto que lanzó volando a Riku. El Blasting Staff tenía el mismo efecto ampliado de retroceso que los puños de hierro de furia de la maestra Yamaiko. No infligía mucho daño, pero servía para abrir espacio entre uno y el oponente, detalle crucial para un Magicaster. El retroceso de Riku pareció jalar también a la katana, pues ésta apenas pudo rasgarle el esternón. A pesar de salir disparado, Riku no cambió de postura y Ainz la apuntó con su siguiente hechizo. Summon Undead Tent. Las espadas de obsidiana desaparecieron. En su lugar apareció un no muerto. Nivel 70, especializado en ataque cercano. Un Doomlord. Lucía una corona oxidada sobre el yelmo, vestía una capa color sangre y de su armadura sobresalían varias hojas como hoces. De entre las aberturas de su armadura escapaba una neblina negra de energía negativa, que reducía su vitalidad poco a poco. Esta penalización compensaba el inmenso poder que tenía para ser de nivel 70. Solamente un veterano podría aprovecharlo bien. En cualquier caso, Ainz solo lo quería como escudo, así que nada de eso importaba. Invocar monstruos para usarlos como defensa o ataque era marca de un Magicaster poderoso, pero no eran problemas para un guerrero puro realmente fuerte. En una situación así, por ejemplo, Cocytus arrojaría al monstruo hacia su invocador, se acercaría y atacaría a ambos a la vez. Albedo, en contraste, aprovecharía sus altas defensas para avanzar hacia el enemigo ignorando cualquier otra cosa, o podría manipularles el odio para que empezaran a atacarse entre ellos. ¿Qué haría Riku? Hasta un momento atrás, Riku había cedido todo ataque a sus armas. Había blandido la gran espada, pero no pareció usar habilidades o artes marciales. Ainz no tenía idea de qué tan capaz era como guerrero. Por eso lo hizo. Riku corrió en línea recta para cerrar la distancia. No mostró vacilación, y su porte fue hasta gallardo.
Debía especializarse en ataque a ultracorta distancia, no en el uso de esas armas flotantes. Por eso necesitaba acercarse para matar al monstruo en el menor tiempo posible. En respuesta, el Doom Lord que había invocado tomó posición con su arma en mano, una hoja curva en el extremo del largo bastón, una guadaña de guerra. También estaba rodeada por neblina negra, imbuida con energía negativa. Ainz le dio órdenes al Doom Lord a través de su conexión mágica. Fueron instrucciones vagas diciéndole que su oponente podría ser inorgánico y que lo comprobara. Claro, los monstruos invocados tenían parte de los conocimientos del invocador, así que ya debía saberlo, pero lo hizo por si acaso. El Doom Lord activó su habilidad, Ruinous Night. Comenzó a expulsar todavía más neblina, esparciéndola alrededor. Esto le hacía perder vitalidad a mayor velocidad, pero elevaba todas sus capacidades de combate. No solo eso, anulaba la reducción de daños del oponente que ocurría por la diferencia entre niveles, así como los efectos de atributos de luz, divinos o de karma positivo que afectaran a los no muertos que se encontraban dentro de la neblina, incluyéndose por supuesto. El punto más fuerte era que los refuerzos surtían efectos sin bloquearse con otros buffs. A Ainz le habría gustado recibir estos efectos, pero abandonó la idea, pues la neblina no tenía mucho alcance. Se alejó del encuentro para no atraer la atención del enemigo. Ya estaba listo para observar. Desnudaría las habilidades de Riku. La guadaña del Doom Lord chocó contra la gran espada flotante. El impacto metálico resonó por todo el lugar. Ninguno retrocedió un paso ni dominó al otro. Su fuerza era semejante. La guadaña se impactó varias veces seguidas contra la katana. Chocaron una y otra vez a gran velocidad. La guadaña rebatió el corte de la espada y fue detenida por el martillo cuando se proyectó hacia el enemigo. El Doom Lord repelió el ataque de la lanza con el asa de la guadaña y esquivó impecablemente el corte de la espada. Riku dio un paso al frente, decidiendo acercarse luego de retirarse y esquivar. Aunque ninguno se quedaba atrás, parecía que Riku tenía una ligera ventaja, considerando el número de ataques que desataba. Negative Burst. Una onda luminosa, negra como luz invertida, absorbió los alrededores, con Ainz en el centro. El Doom Lord la recibió y sus heridas se curaron. Sin embargo, la magnitud de curación no era proporcional a la cantidad de maná consumido. Además, Riku estaba ileso. ¿De dónde conseguía su resistencia total a la energía negativa? ¿Sería un atributo de especie, clase o lo más probable, de equipo? Al saber que pelearía contra Ainz, sería natural que intentara protegerse contra la energía negativa, un ataque común para los no muertos. Ainz haría lo mismo. Necesitaba protegerse contra las llamas si iba a pelear contra un dragón escupefuego. Mientras el duelo continuaba, Ainz activó su siguiente hechizo, Perfect Unknowable. Ainz ahora Perfecto desconocido. Ainz, ahora indetectable, salió de las sombras de su escudo, el Doom Lord, y lo rodeó. En ese momento, la katana se movió a la velocidad inescapable en línea recta hacia él, atravesándole la túnica y clavándosele en el torso. No le hizo daño gracias a su resistencia total contra perforaciones, pero necesitó volver a retirarse detrás del Doom Lord. La katana flotante continuó atacando de forma automática. Así que puedes ver a través de la indetectabilidad. No valía la pena sorprenderse. No se necesitaba tener el nivel de Ainz para tomar precauciones contra algo así. La pregunta era qué usó para verlo, pero no encontró la respuesta. Había demasiados métodos y muy poca información para determinarlo. Ahora, ¿qué seguía? Riku parecía querer atacar directamente a Ainz. Apuntaba todas sus armas contra él, pero el Doom Lord impedía que lo alcanzaran. A partir del desarrollo de la batalla hasta entonces, muy probablemente podría ganar si utilizara ataques mágicos que lo dañaran y creara nuevos Doom Lords conforme lo fuera matando. Pero eso no era lo que Ainz deseaba. Riku era un enemigo formidable como no había encontrado hasta entonces, y parecía tener una gran variedad de poderes que Ainz no podía determinar.
Si descubría todos sus secretos, tendría una mayor ventaja la próxima vez que se encontrara con un enemigo así de fuerte. Ainz decidió no usar más ataques mágicos. Quizá lo mejor sería tomar la oportunidad para fortalecer sus defensas, pero no lo hizo. Debía contenerse, incluso sabiendo el peligro. Observó el duelo. El Doom Lord llevaba un poco las de perder, pero ninguno recibía grandes daños. Resultaba impresionante que sus capacidades fueran parecidas, pero le llamaba la atención que el método de pelea de Riku fuera tan monótono. Por otra parte, entendía por qué el Doom Lord no lo dominaba. Sus habilidades y ataques de energía negativa y espiritual no tenían efecto en el enemigo. Ya a estas alturas, estaba seguro de que Riku era de una especie con características semejantes a los Constructos, grupo al que pertenecían los Golems, entre otros. Tenía un ítem mágico o un poder que le daba bonos similares, o simplemente era un constructo tal cual. Esto último era lo menos probable, pues podía conversar con él. Los medio golems tenían resistencias similares a los constructos, así que tal vez era de una especie parecida. No entendía por qué alguien de dicha especie se aliaría con Restice, pero no le importaban sus amistades o posición, solo sus poderes. ¿Por qué sus ataques eran tan monótonos? No parecía tener intención de usar habilidades o artes marciales. Había un supremo que utilizaba golems, y ver a Riku se lo recordaba. Sería mejor que fuera un medio golem o algo parecido, pero si resultaba que era un golem con bocinas instaladas u otro truco similar, eso sí traería problemas. Los golems que Ainz conocía dependían del valor del metal usado para crearlos, las habilidades del creador y los data crystals empleados para calcular su fuerza. Era bastante caro crear uno de nivel alto. Si Riku era un golem y era así de fuerte, aunque su metal base fuera tan poco valioso como el platino, en el peor de los casos, podría haber muchos iguales a él, quizá hasta decenas. Necesitaba más información. Ainz le dio órdenes al Doom Lord. Este la siguió y expulsó más neblina negra. Su velocidad y ataque subieron, y por fin comenzó a dañar la armadura de Riku. A cambio, el Doom Lord también empezó a desmoronarse, debido a la vitalidad que ahora consumía a paso más acelerado. Justo en ese momento, Ainz volvió a activar su Undead Tent. Creó un no muerto nivel 60, un elemental escudo. Tenía el aspecto de un cráneo flotante, envuelto en una aura mágica que estremecía el aire alrededor, cambiando de color de rojo a azul, de verde a amarillo. Ainz lo hizo retroceder y se colocó al frente. El no muerto usaba magia de tipo elemental y, como buen Magic Caster, tenía una vitalidad menor a la del Doom Lord, pero sus ataques eran poderosos, pues todos sus hechizos estaban reforzados al máximo. En cuanto a defensas, tenía gran resistencia a todo tipo de magia y era inmune a atributos de fuego, trueno, ácido y hielo. En contraste, era débil contra ataques físicos, especialmente por impacto. Por eso Ainz necesitaba ponerse frente a él. Riku no tuvo cautela al ver el Magic Caster ponerse al frente y se acercó enseguida para atacar a Ainz. Por lo menos sospecha que algo está mal. Se quejó dentro de su mente y rebatió los cortes de Riku, poniendo en práctica la experiencia en su entrenamiento con Albedo. Las rebatidas las hacía solo una vez cada 5 cortes, por lo que era una pelea muy unilateral. En cambio, el enemigo repelía todos los ataques del bastón de Ainz contestando con espada, katana y lanza. Recibió también un golpe del martillo, pero lo anuló con Body of Effulgent Beryl. Luego de eso pareció hartarse de que se lo inhabilitara ya 3 veces, pues dejó de usarlo para atacar. Ya estaba consciente de esto, pero en verdad que era rápido. Tal vez no tanto como un guardián, pero aún así tenía suerte de que hubiera dejado de usar el martillo. Con buen uso de este, Ainz no tendría oportunidad. Luego de ver su duelo contra el Doom Lord, entendió que no servía para pelear en la vanguardia. Claro, Ainz tenía la opción de activar Perfect Warrior, pero como no contaba con el equipo adecuado, eso lo llevaría a la derrota. Como recompensa por acudir a la vanguardia a pesar de todo, llegó un hechizo desde atrás. A la vez, Ainz activó Vermilion Nova, un hechizo nivel 9. El ataque mágico de llamas más poderoso que existía envolvió a Riku. Aún así, no relajó su ataque, lanzándose a cortar de nuevo a Ainz con su espada.
A pesar de estar envuelto en llamas, no hubo fallo en su trayectoria. Parecía natural para un guerrero decidido, pero su movimiento era demasiado perfecto. El Elemental Skull lanzó Polar Claw de nivel 9. Aparecieron garras congelantes para desgarrar a Riku. Este hechizo no tenía efectos adicionales, pero era el ataque con frío que causaba más daño. Ni siquiera Ainz lo había aprendido. Ainz memorizó la cantidad de vitalidad que le hicieron perder los últimos 2 ataques. Entonces recibió los cortes de la lanza y la katana. Activó Cold Greater Thunder nivel 9. El Elemental Skull utilizó Mist of Super Acid, también de nivel 9. Ainz tampoco contaba con este hechizo, y por eso lo había invocado. Vapor acídico intenso envolvió a Riku por un solo momento, incluyendo a sus armas flotantes. Mist of Super Acid, además de dañar al enemigo, también afectaba a su equipo. Las armas, a pesar de flotar lejos de él, recibieron el efecto al ser consideradas como parte del mismo. Afectaba a las armas a lo lejos y no a Ainz, quien estaba cerca. Cosas de la magia. Notó que el ácido le quitaba una porción considerable de vitalidad a Riku. De los 4 parecía ser el atributo que más lo dañaba, pero aún así era poco. Analizando la información que había reunido, Riku parecía pertenecer a clase tanque, con defensas más elevadas que sus ataques. Calculó que tendría nivel 90. Creo que lo mejor sería repetir los ataques de Asi. ¡Auch! ¡Quítate! La ira de ser interrumpido a medio pensamiento creó un milagro. Golpeó perfectamente con el bastón a la katana que iba a atacarlo. Pero entonces, los inexistentes ojos de Ainz se encogieron como un par de puntitos. La katana salió volando, como si se hubiera activado el efecto de retroceso. ¿Cómo? El efecto de retroceso de este bastón tenía varias reglas. Primero, no se activaba si el bastón recibía la arremetida de un guerrero. Tenía que ser un ataque, no un bloqueo para activarse. Segundo, no se activaba si el enemigo recibía el ataque con su espada o escudo. Tenía que hacer contacto con su cuerpo. Y las espadas y escudos, obviamente, no contaban como tal. En contraste, el efecto sí se activaba si el oponente lo recibía con guanteletes. Entonces, ¿cómo debía contar a la katana de Riku? Considerando las reglas anteriores, podía concluir que las armas flotantes eran parte de su cuerpo, pero esto era raro. Tiempo atrás, Sebas recogió ciertas armas en la capital, espadas flotantes que utilizaba una bailarina. Según investigaron en aquel entonces, cuando llegaron a la cámara del tesoro, estas flotaban y atacaban semiautomáticamente según las órdenes del usuario, es decir, eran parte del equipo. En otras palabras, no habían recibido el efecto de retroceso al ser golpeadas con este bastón. Si quisiera aplicar el efecto en un equipo, necesitaría los puños de hierro de furia de Yamaiko. Estos habían sido creados con la intención de crear una onda de impacto con solo golpear el aire. El efecto surgiría con este tipo de ítem fabricado específicamente para el retroceso. Sin embargo, el bastón era mucho más débil. ¿Cómo lo logró? Lo único que se le ocurría era la conclusión anterior. Las armas contaban como parte del cuerpo de Riku. Ya veo. Ainz pensó 2 posibilidades para descubrir la verdad detrás del truco. 1. Las armas de Riku eran seres parecidos a los insectos espada de Entoma. Si eran, por ejemplo, golems con forma de espada, sí les afectaría el retroceso. 2. Y este era más probable, las armas de Riku no eran equipo, sino parte de su cuerpo. Por ejemplo, si atacara las garras de un dragón, se activaría el efecto de retroceso. Ya había percibido cierta vitalidad en las armas, pero pensó que era una especie de extensión al ser parte del equipo de Riku. Después de todo, al dañarlo también disminuía, pero en realidad no lo había entendido. Se debía a que todas eran parte de un mismo ser. En ese caso, Ainz dudó por un momento que pareció una eternidad. Considerando todas las opciones... ¿Pero sería lo correcto? No, sería un error.
Ainz notó que el Elemental Skull intentaba activar el hechizo Seven Trumpeter, nivel 10 y tipo fe, y le ordenó detenerse. Volvió a confirmar su papel. Ainz activó Message sin entonación. Riku retrocedió siguiendo a la katana que salió volando. Luego la katana volvió a su lugar. ¿Sería porque el arma dejaría de moverse si se alejaba de él? ¿O eso era lo que quería que pensara? ¿O le había sorprendido el efecto de retroceso? Parece que ya empezamos a comprender el poder del otro. Preferiría que... Riku se acercó con un movimiento deslizante lanzándose a cortar en silencio. No tenía la mínima intención de hablar. Ainz chasqueó la lengua que no tenía. Era natural pensar que el enemigo hablaría para intentar ganar tiempo y solo un tonto seguiría el juego. Debería sentir respeto por su astucia, pero también le entristecía que Riku no se dejara caer en ninguna trampa. ¡Espera! ¡Quiero hablar! Ainz arrojó el bastón hacia atrás aunque estaba recibiendo los ataques. Entonces notó una torpeza en Riku que podría denotar vacilación. De inmediato Ainz se postró en el suelo. ¡Espera! ¡Por favor! ¡Hay que hablar! Riku se congeló con la espada sobre la cabeza. Debajo de él tenía la de Ainz. No existían los golpes críticos, por lo que no temía quedar indefenso al inclinarse. Además, ya le había dado órdenes al Elemental Skull. No me gustaría tener que pelear en serio contra ti. Todo esto empezó porque el reino robó las provisiones que apoyarían al reino sagrado. Solo intentábamos salvar a este último. Es claro quién está del lado de la justicia. ¿No lo crees? Dices que nosotros somos los malos. Se sobrepasaron. Había otras maneras. Ainz levantó la cabeza. Riku seguía con la espada en posición, pero no parecía tener intención de bajarla. Dices eso porque no estás involucrado. ¿Qué habrías hecho? Nos robaron la comida que tanto nos esforzamos por producir. Esto no habría sucedido si tú no fueras tan fuerte. Aquellos con el poder deben cuidar cómo lo usan y hacerse responsables de él. Yo estoy protegiendo el mundo. Así es. Protegeré el mundo. No parecía esperar respuesta. Pensando, por fin el tarado comenzó a hablar, Ainz lo escuchó. Había veces en las que el hablante se sentía mejor si el oyente asentía y daba respuestas cortas para demostrar que lo escuchaba, pero también las había en las que no. Considerando el volumen de su voz, sonaba más a soliloquio y concluyó que la mejor opción sería mantenerse en total silencio. Puso atención en qué veía Riku. Lo que hicieron Madre y quienes la rodean no fue correcto. Padre se equivocó y ellos ahora cometen el mismo error. Son demasiado poderosos y ese es el comienzo de todo error. Ainz observó a Riku en silencio, esforzándose por atenuar su presencia lo más posible. Estaba hablando con gusto. Sería grosero interrumpirlo. Honestamente, no entendía nada de lo que decía. Debería dejar de hablar de esa forma y esforzarse para que el otro también comprendiera. Todo fue error nuestro, pero no pediré que me perdonen. No puedo aceptar lo que estás haciendo, así que desaparece. La espada bajó con estrépito. Sin embargo, no fue tan veloz como antes. Tal vez por remordimiento de atacar a Ainz indefenso. Espera, sigue soltando la sopa. Quiso gritar, pero ya no parecía tener intención de hablar. En ese caso, no tenía sentido continuar con esa ridícula actuación. De vuelta al combate. Siguiendo su orden, el Elemental Skull se lanzó hacia la trayectoria de la espada y recibió su ataque. Así se usaba a un monstruo invocado. Bueno, esta era la mejor manera de usar al Elemental Skull ahora que ya no la necesitaba. No lo haría si fuera como la lanza espita de Shaltir, pero las armas de Riku no tenían efectos similares y pudo realizar el plan sin dudar. ¡Ah! O sea que todo es culpa suya. Ustedes son los malos. Ainz gritó patéticamente. ¿Ustedes? ¿Quiénes? ¿La culpa de qué? La verdad, no tenía idea de lo que decía, pero probó a ver si Riku decía más. Quizás se sintió culpable, pues Riku dudó por un instante. Ainz tomó la oportunidad para retroceder rodando. El Elemental Skull quedó entre los dos. ¡Cúbreme!,
gritó Ainz y de inmediato el Elemental Skull activó su magia. Riku lo ignoró y se acercó a Ainz. El Elemental Skull intentó interponerse, pero era pequeño y no tenía ninguna habilidad para conseguirlo. ¡Wall of Skeleton! Ainz activó su hechizo y creó un muro entre él y los dos. ¡Das pena, rey hechicero!, gritó Riku. ¿Estaría enojado porque huyó dejando al no muerto que había invocado atrás? Desde su punto de vista eso no importaba. Solo un Magic Caster Arcane suicida se quedaría abierto sin un plan en lugar de esconderse detrás de alguien. Además, debería resultarle fácil pasar por arriba de la pared, pero en lugar de eso, empezó a atacar tanto al muro como al Elemental Skull. La Wall of Skeleton no era tan fuerte comparada con el Elemental Skull. Riku podría romperla sin problema. Mientras tanto, el Elemental Skull lanzó Vermilion Nova repetidas veces, reduciendo la vitalidad de Riku. Aún así, sería muy difícil que lo derrotara. Era posible que su clase de tanque lo volviera muy resistente a la magia. Entonces, Ainz lanzó un hechizo. Temporal Stasis. Era un hechizo nivel 9 contra individuos. La magia detenía completamente al enemigo, pero a cambio no recibía daño mientras estuviera paralizado. Solía utilizarse al enfrentar a varios enemigos. Sin embargo, no tuvo efecto sobre él. Probablemente tenía medidas preparadas contra hechizos temporales. No lo sorprendió, considerando lo fuerte que era. La gran espada fue a atacar a Ainz y el martillo al Elemental Skull. Recibió el daño de corte de la espada y, por si acaso, intentó lanzar el hechizo Greater Break Item al arma, pero no tuvo efecto. Esto tampoco sirvió de nada. Lo mejor sí sería considerar las armas como parte del cuerpo de Riku. Luego de reducir bastante la vitalidad del Elemental Skull, Riku miró apurado al cielo. Una silueta cayó a máxima velocidad justo sobre él. Era Albedo. ¡Ah! Ainz escuchó el grito desganado de Riku. Algo sucedió para sorprenderlo. Mientras Riku vacilaba, Albedo se acercó todavía a mayor velocidad. Era tan rápida como una de las flechas de Aura. Entonces, ¡muere! Soltó un grito de guerra salvaje e hizo descender la guadaña. Riku la recibió cruzando su gran espada y su lanza. La fuerza fue demasiada, y los pies de Riku se hundieron un poco en la tierra. Un segundo después, salió disparado a un costado. Albedo había entrado en su rango y le había pateado el pecho, con fuerza suficiente para que la armadura pareciera gritar por el impacto. ¡Maldito insecto! ¡No permitiré esta falta de respeto a Ainz-sama! ¡Bastardo! El grito fue tan potente que pareció distorsionar el aire. Enseguida, Albedo se acercó para el siguiente ataque. La distancia que se había abierto volvió a cerrarse en un instante, y toda la fuerza centrífuga del movimiento volvió a impactar a Riku. Resonó un impacto metálico. Las dos armas alrededor de Riku recibieron el golpe. Este retrocedió, no brincando, sino volando, pues sus pies seguían separados del piso. ¡Albedo, espera! ¡Detente! Ainz la detuvo antes de que intentara acercarse de nuevo. Ya era suficiente. No podía hacerla pelear más. ¡Sí, señor! No parecía contenta, pero se detuvo. Al entender que ya no deseaba pelear, Riku se elevó en el aire y se alejó. Albedo se colocó frente a Ainz en silencio, interponiéndose en la línea recta entre él y Riku. Lo hizo en precaución contra posibles ataques a distancias. Agane y Adono, te vuelvo a hacer la propuesta. Hazte súbdito mío, te daré todo lo que quieras. No reaccionó y Ainz continuó. Es una pena, pero las puertas del reino hechicero permanecerán abiertas para ti. Visítanos cuando gustes. Luego le preguntó a Albedo en voz baja. ¿Crees que todavía quiera pelear? No, señor, lo dudo. Pero si no acepta la retirada, lo mejor sería derrotarlo de una vez. Podríamos hacerlo entre los dos sin necesidad de usar todo nuestro poder, ¿no le parece? Ainz dudaba que hubiera escuchado la conversación, pero casi en reacción a eso, Riku desapareció. Al mismo tiempo, la barrera que cubría los alrededores se desvaneció. ¿Se habría teletransportado él primero? ¿O primero desactivó la barrera? ¿Se había rendido? Al final, terminó dejándole más dudas, como siempre, pero al menos Ainz cumplió con su deber. Cielo santo. Bueno, cielo santo.
Bueno, ya terminamos el trabajo. Bien hecho. No, aún podría estar vigilándonos. Hay que regresar a Nazareth cuanto antes. Sí, hagámoslo. Ainz desinvocó al Elemental School y utilizó Greater Teleportation para retirarse junto con Albedo. Y así es como sucede la pelea en la novela ligera. Evidentemente en el anime todo el análisis, la gran mayoría del análisis se lo salta, por supuesto. Pero es que eso no es solamente de la pelea, eso es todo Si quieres saber cómo es la obra original, escúchate mis narraciones. Te puedes escuchar la narración de Volumen 14. Aquí está, en mi canal, está la lista hermosa de reproducción. El anime siempre ha sido un resumen. Siempre ha sido un resumen. Desde la primera temporada, capítulo número 1, siempre ha sido un resumen. Esta pelea, evidentemente, en el anime está resumida. ¿Cómo acaban de comprobarlo? Hay un montón de detalles, un montonazo de detalles que se pierden, ¿sí? Porque hay mucha explicación. Como pueden ver, no es una pelea llena de acción, aunque hay más intercambio de golpes, ¿sí? Pero no se centra tanto en el intercambio de golpes, sino que se centra más en todo el análisis de Ainz/Pandora frente a la situación. Ahora, ok, pero tú leíste y no veo que diga que Ainz será Pandora. Bueno, es que eso lo dice más adelante, eso ya no es parte de la pelea, pero lo voy a leer, mira. Al llegar es un pedacito nada más. Al llegar a la gran tumba subterránea de Nazarick por medio de Gate, Ainz recibió el anillo en la superficie como siempre y se dirigió con Albedo al 9º nivel. Ahí caminaron un rato hasta llegar a su habitación. Destino. Albedo, ¿desea entrar primero? No, adelante. Esta vez tu trabajo fue más grande. Puedes pasar primero. Gracias, dijo Ainz y abrió la puerta. Caminaron hacia el trono justo al frente. Una vez a la mitad del cuarto, Ainz se arrodilló e inclinó la cabeza. Sintió que Albedo hacía lo mismo atrás de él. Buen trabajo, Pandora Zactor. Albedo. Sí, señor. Y ahí está. Levantó la cabeza y vio a su amo sentir con gracia en el trono. A sus lados estaban Shaltiri y Demiurge, este último con el espejo de visión remota en mano. Habían usado ese espejo para observar la batalla contra Riku. Pandora Zactor desactivó su transformación, que es lo último que vimos en el capítulo del anime. No voy a seguir leyendo más porque, bueno, supongo que los que solo ven el anime no quieren spoilearse esa conversación aún. Pero si se quieren spoilear, toda la narración del volumen 14 está en mi canal, ¿ok? Esto corresponde al capítulo 4. Creo que esta era la parte 3 o parte 2. Creo que sí. Creo que es la parte 3. No sé, en los... Sí, no, mentira. Era la parte 1 que estoy diciendo. Es que esta parte es larguísima. Claro, era la parte 1. Esta era la parte 1 del capítulo 4. Mira, ahí está. ¿Sabes también una pistita? En la novela ligera se nota menos. De que era Pandora. A ver, para mí en el anime tampoco se notó que era Pandora. ¿Sí? Para mí. Pero en una parte en donde la novela te da una pista, es que en uno de los análisis, cuando Pandora está pensando en los golems, él piensa, uno de los supremos usaba golems. Ahí, uno de los supremos. Ainz jamás le ha dicho a sus amigos supremos. Entonces, claro, esa es la única pista que te da la novela. Pero bueno, igual unas páginas más adelante te lo confirma, ¿vale? El plot twist. Los que leyeron la novela debieron sentir un alivio al ver que era Pandora, ¿no? Bueno, no sé, a mí me sorprendió, me pareció chévere. En fin, para la gente de YouTube, nada, espero que hayan disfrutado de esta lectura, espero que les haya agradado. Y bueno, pronto vendremos con los análisis de los avances, ¿verdad? Porque ya en nada salen los avances del próximo capítulo. Y les recuerdo que todos los martes estamos viendo la novela
en vivo por Twitch en la tarde. Y que si les gusta lo que hago, suscríbanse. En el link, en la descripción hay un link a PayPal por si me quieren apoyar por ahí por PayPal. También me ayudaría bastante. En fin, espero que les haya gustado esta lectura y nos veremos en la próxima. Adiósito.